En un Chile de 1960, un domingo 22 de mayo a las 15:11 horas, en la ciudad de Valdivia, se registró el sismo de mayor intensidad registrado en nuestro planeta. Este sismo duró aproximadamente 210 segundos y durante los siguientes 10 minutos de esto se produjo un tsunami que arrasó con las localidades costeras, lo que dejó 1.600 fallecidos, 50.000 damnificados y un total de 2.386.000 afectados. Esto fue de tal magnitud que no solo afectó a Chile. Este sismo tuvo un total de 61 fallecidos en Hawái, 138 en Japón y 32 en Filipinas. Esto fue una tragedia que marcó un antes y un después en nuestra historia y en nuestras instituciones. Para ese entonces contábamos únicamente con un comité de defensa civil que coordinaba las acciones del Estado frente a situaciones de emergencia como desastres naturales. Este cumplía un rol más reactivo que preventivo, por lo que la toma de decisiones se gestionaban post-emergencia. ¿Por qué esto es importante? Este es uno de los antecedentes históricos más relevantes que impulsó la creación de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, más conocida como ONEMI, la cual fue creada el 22 de marzo de 1974 en un contexto histórico difícil para Chile, ya que se cumplía un poco más de 6 meses del golpe de Estado, siendo este el comienzo de la dictadura que duraría 17 largos años. Al momento de buscar información de la época, nos dirigimos a la Biblioteca Nacional en búsqueda de los diarios de la época, en donde caímos en cuenta de la falta de información relevante en las noticias. Esto fue por la gran censura de múltiples diarios nacionales, quedando entre los más importantes el Mercurio. En las grandes noticias que llenaban los diarios iban desde el deporte, farándula, lo que hacía o dónde iba el dictador Augusto Pinochet Ugarte. No se mostraba nada que no enalteciera a este personaje. Es más, sobre la creación de la ONEMI, que podríamos considerar un acontecimiento relevante para el país, solo pudimos encontrar un pequeño apartado en la página 23 del diario del día siguiente que ocupaba una 9ª parte del total de la plana, en donde se decía: fue creada la Oficina Nacional de Emergencia. Al vernos en este escenario, nos tuvimos que dirigir a la web para poder conocer más sobre la ONEMI. Bueno, mi nombre es Felipe Riquelme, soy subdirector de reducción de riesgo de desastres de CENAPRED. Comentarles que la Oficina Nacional de Emergencia nace el año 74 a raíz también de la necesidad de hacer frente a las diferentes emergencias y desastres que ocurrían en el país, principalmente pensando en los grandes terremotos que ya habían ocurrido anteriormente. Ya tenemos el terremoto de 1960, que fue un gran terremoto, pero antes de eso también tenemos el terremoto de 1939, que es el terremoto de Chillán, que además de todo es el terremoto más grande, no es más grande, sino que el más destructivo de la historia de Chile, siendo que el terremoto de 60 sí es el más grande registrado en la historia del planeta. Entonces comentarles que frente a la necesidad de atender a las personas que se ven afectadas por este tipo de eventos, antiguamente se nació la OEMI, que era la Oficina de Emergencia del Ministerio del Interior, y luego se transforma en la Oficina Nacional de Emergencia, encargada principalmente de esto mismo, de atender a las personas que se veían afectadas por algún desastre. Un 27 de febrero del 2010, a las 3:34 de la mañana, Chile fue remecido por un sismo de magnitud 8.8 en escala Richter. El sismo duró alrededor de 140 segundos, lo que provocó un tsunami que abarcó desde la región de Valparaíso hasta la región de la Araucanía, afectando más de 630 kilómetros de territorio nacional. Lamentablemente, se cometieron una serie de errores por parte de los encargados de las instituciones y servicios correspondientes en la respuesta a este tipo de emergencia, que fueron garrafales, costándole la vida a 521 personas, 56 desaparecidos y más de 370.000 viviendas afectadas, que oscilan entre los daños menores y la destrucción total. Todo esto por un erróneo descarte de tsunami, retrasos en la emisión de la alerta y una falta de protocolo de comunicación entre las entidades encargadas del manejo del tsunami. Numerosas cosas salieron mal. Hubo un colapso del sistema de comunicaciones, descoordinación institucional, etc. Fuera de los errores concretos que todos podemos evidenciar, ¿qué estaba mal dentro de la ONEMI? La ONEMI fue producto de una tragedia, una catástrofe natural, como lo fue el sismo y tsunami del 1960. Un servicio creado por la necesidad de Chile de tener un plan de acción ante este tipo de situaciones, pero fallaron muchas cosas. Podemos mencionar entre ellas la formulación de estrategias en la falta de claridad en el plan de acción, las tecnologías en el corte comunicacional tras la pérdida de antenas, en las funciones como funcionarios, que quien era la encargada de algo tan importante como dar el sí a que se emitiera la alerta, decidió no emitir la alerta roja de tsunami.
Ahora, esto viene también de la historia de cómo la protección civil en un comienzo comienza con a través de las guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se quedaban muchas víctimas civiles. Esto va evolucionando a una mirada más integral del riesgo, ¿ya? Por lo tanto, en las últimas décadas, desde el año 80 en adelante, se empieza a dejar de hablar de protección civil, solamente de atender la emergencia, y se empieza a hablar mucho más de la prevención para que las emergencias y los desastres no ocurran. Empezamos a hablar de la gestión del riesgo. Bien, la ONEMI, la estructura, nace con esta estructura de atención, de emergencia. Sin embargo, empezamos también a evolucionar en nuestra misión y en nuestra visión a también trabajar el ciclo completo y empezar a preocuparnos también de la etapa de prevención. Y así en los últimos 15 años hemos estado desarrollando fuertemente el área de prevención y empezamos también a evidenciar que se necesita un marco normativo diferente, un marco normativo más fuerte que nos permita hacer frente justamente a este ciclo completo. Como futuros administradores públicos, una de las cosas que tenemos bastante claras es que si una organización no mira hacia el futuro y no evoluciona con este, muere. Y que lamentablemente muchas organizaciones caen en cuenta de que necesitan cambiar cuando se encuentran de frente con un gran problema o una catástrofe como lo fue la antes mencionada. Ese es el punto en el que la organización nota que sus funciones, los planes y los objetivos que tiene no están satisfaciendo las necesidades de la ciudadanía y están quedando al debe en muchos aspectos, perdiendo la confianza o adquiriendo una mala percepción por parte de la ciudadanía. Y como era de esperarse, ONEMI muere. Y Chile vuelve a caer en la necesidad de una organización que se haga cargo de estas situaciones. Y se empieza a gestionar y a negociar también la ley que termina siendo la ley que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, dentro de la cual se crea el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. En el año 2023, durante el segundo año de mandato del presidente Gabriel Boric Font, Chile se enfrentaba a un nuevo proceso constitucional que buscaba reemplazar la Constitución de 1980. Tras el rechazo de la primera propuesta elaborada por la Convención Constitucional en el año 2022, en la sociedad aún existía una especie de desconfianza y recelo hacia las autoridades e instituciones tras el reciente estallido social ocurrido en el año 2019. Ya que a pesar de haber hecho un cambio de mando y estarse tramitando un nuevo proceso constitucional, muchas de las principales demandas sociales a las que se exigía la solución durante el estallido, como la lista de espera, la educación, las crisis de vivienda, inmigración, AFP, seguían afectando a la ciudadanía. La economía se encontraba en un lento proceso de levantamiento tras la pandemia por el virus del COVID-19. A pesar de que todo estaba ocurriendo y se llevaba la atención pública, el 1 de enero de ese mismo año se fue creado el Senapred. Ocurrió una situación similar al año 1974 con el diario El Mostrador, donde nuevamente solamente pudimos encontrar dentro del diario un pequeño apartado donde hablaba brevemente sobre el Senapred. Entonces, el año 2021 se aprueba esta ley y el año 2023, el 1 de enero del 2023, parte el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, donde estamos ahora ubicados, ¿cierto? Nuestra misión principal es trabajar la prevención y preparación y la respuesta también en coordinación con un sistema nacional. No somos solamente nosotros, no somos un solo organismo, sino que somos muchos organismos del Estado, de la sociedad civil organizada e incluso del mundo privado que nos encargamos, que tenemos rol dentro de la gestión y la prevención y también en la respuesta. Y mediante esta coordinación es que se atienden diferentes tipos de amenazas o de emergencias. ¿Entonces la ONEMI cambió de nombre a Senapred? No, esto no fue solo un cambio de nombre como muchos podrían pensar, esto fue un cambio completo de institucionalidad. Para comenzar a entenderlo, debemos conocer inicialmente que la misión de Senapred es generar conciencia y acciones que reduzcan el riesgo de desastres en el país a través de planificar, coordinar, organizar, supervisar y asesorar el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante el Desastre. Mediante los instrumentos de coordinación y gestión vigentes, incorporando el enfoque de género en las fases de mitigación, preparación y respuesta en la etapa de rehabilitación, y la visión esta es ser una institución reconocida, robusta y confiable que lidere y que promueva territorialmente el enfoque integral de gestión del riesgo de desastres para hacer de Chile un país más resiliente y sostenible.
Senapred se convierte en una institución mucho más preparada que quien la precedía, ya no solo teniendo un rol reactivo, sino que preventivo y de respuesta post-emergencia. Dentro de esta nueva preparación se destaca el trabajo multisectorial con otras organizaciones, los planes de acción que tienen frente a las diferentes emergencias, el rol preventivo y educativo que cumplen con la comunidad, las facultades que se le otorgó de poder paralizar y movilizar diferentes instituciones públicas y privadas. La oficina municipal de Senapred está ubicada en Avenida Beuchev 1671 en la comuna de Santiago. La ubicación es una medida completamente estratégica, ya que el terreno en donde se encuentra es de carácter plano, lo que ayuda con el uso correcto e ininterrumpido de la antena de comunicaciones. No hay muchos edificios alrededor, por lo que no se genera mucho tráfico y se encuentran muy cerca del acceso a la autopista central, por lo que en el caso de tener que recurrir con rapidez a una emergencia, su traslado sería efectivo. Ahora, hablando más sobre edificación, está bastante preparada para recibir sismos de gran magnitud. Cuenta con generadores, baterías, reservas de agua, respaldo de sistemas de comunicaciones, para que de esta forma, cuando el país se paraliza por una emergencia y nada funciona, este servicio no necesite evacuar a los funcionarios y este siga trabajando en la correcta coordinación y respuesta ante desastres. Todo lo antes mencionado es sinónimo de aprendizaje, ya que en el pasado tuvimos problemas graves tales como la pérdida de la comunicación, cosa que hoy en día no ocurría, ya que es el centro de edificación de Senapred. Podemos encontrar una torre de comunicaciones que tiene una estructura robusta, sismo resistente y exclusiva para esta antena. Y si de todas maneras se perdiera esta torre, se cuenta con un camión móvil que reúne todos los sistemas de comunicación y les permite trasladarse a un recinto de respaldo que se encuentra en dependencias del ejército. ¿Por qué su oficina no está en Santiago Centro como la mayoría de servicios públicos? Como su nombre lo dice, este servicio también se encarga de la prevención. Esto lo hace con un rol educativo y de acercamiento hacia la comunidad. Esto se ve reflejado en el programa Familia Preparada, que enseña sobre el kit de emergencia, que se trata de un bolso o mochila con elementos esenciales para poder evacuar en caso de emergencia. Elementos como alimentos no perecibles, linterna, agua, dinero, copia de documentos, kit de primeros auxilios, copia de llaves, etc. Y como la familia no solo la conformamos personas, también te enseñan cómo hacer un kit de emergencia para mascotas, que dentro tiene comida habitual de mascotas, agua, platos de comida, juguete y una manta con su olor, entre otras. ¿Senapred solo trabaja en la región metropolitana? Senapred reúne información de noticias de carabineros, CHOA, bomberos, encargados municipales de emergencia, CNN, CONAF y da el primer aviso de emergencia cuando corresponde. Ellos son quienes emiten la alerta SAE, que es el sistema de alerta de emergencia que llega a todos nuestros celulares cuando ocurre una emergencia. Gracias a estas personas es que como sociedad podemos vivir en tranquilidad, sabiendo que siempre habrá una institución con muchos funcionarios que nos recuerdan, monitorean 24/7 y estarán alerta para proceder en caso que ocurra una emergencia. Si quieren tener más información sobre Senapred, pueden encontrar en sus redes sociales como Instagram o X como Senapred.